¿Te has preguntado cómo funcionan en realidad los microchips que están presentes en todos los aparatos electrónicos que conoces? Hola a todos, en este video veremos la practicidad del álgebra booleana o álgebra de Boole para crear circuitos de control, sea que estén en forma de tableros eléctricos de alta energía o en forma de microchips que se pueden encontrar en las industrias y en el hogar. Tal vez te animes a crear tus propios circuitos una vez hayas visto este video y conozcas mejor este tema. Primero hay que mencionar que el álgebra de Boole es muy diferente al álgebra tradicional, ya que esta última por muchos años ha sido fundada bajo reglas de combinación que dan como resultado estructuras y expresiones como monomios, binomios, trinomios, polinomios, los casos de factorización, la fórmula cuadrática entre muchas más. Esta álgebra así de constituida tiene sus aplicaciones útiles en el cálculo, las ciencias e ingenierías. Pero esta álgebra en particular desarrollada por George Boole, establece como eje central la lógica binaria para ordenar todas las variables y por lo tanto construir nuevas expresiones. Estas tienen su utilidad en la electrónica digital e informática, porque ofrecen el mejor manejo de los pulsos o señales eléctricas que convenientemente son interpretadas como binarias. Y bien, si no es más, comenzamos. Los únicos números que existen son el 1 y el 0, y todos los literales solo pueden tomar valores de 1 o 0. Otra característica de esta álgebra en particular son las negaciones, que es donde se invierte el valor recibido, es decir que si se recibe un valor 1, automáticamente se convierte en 0 y que si se recibe un valor 0, este se convierte en 1. Las funciones lógicas binaria en el álgebra de Boole son OR. Cualquier señal de entrada es válida para dar como resultado 1, y se representa como la suma de las dos señales. NOR. Es la OR pero negada, y lleva una línea superior. AND. Las dos señales son necesarias para dar resultado 1, y es representada como la multiplicación de ambas señales. NAND. Es la AND pero negada, también lleva línea superior para identificarlo. XOR. Si hay diferencia, o sea que, si una señal es valor 1 y la otra valor 0, el valor de respuesta es 1. XNOR. Es la negación de la función XOR, como resultado a esto, si ambas señales son iguales no importando que las dos sean 1 o 0, la respuesta de la función es 1. Las propiedades con las que se construyen y simplifican todas las expresiones son: conmutativa. No importa el orden las variables, siempre se obtendrá el mismo resultado. El elemento neutro. Si a la señal es sumada un valor 0, este permanecerá igual, y por otro lado, si es multiplicada por 1, también lo hará. Distributiva. Una variable que se repita en una cadena de expresiones, puede ser apartada y ser notada como la variable que afecta a toda esta cadena. Esto con el signo contrario con el que se está uniendo la cadena de expresiones. Asociativa. Si una cadena de expresiones está unida con algún único signo, no importa el orden de todas las variables y expresiones. Complementaria. Si la señal o variable es sumada a sí misma pero en negación, el resultado es 1. Por otro lado, si es multiplicada el resultado es 0. Idempotencia. En estas expresiones si la señal se suma o se multiplica a sí misma, la señal de salida es la misma de entrada. Identidad. No importa el valor que tome la señal de entrada, si se suma con un 1 como constante, el resultado será siempre 1. Y si se multiplica con un 0 como constante el resultado será 0. Absorción. En este caso, cambiar a la inversa los signos de la expresión, no altera la respuesta y se obtendría el mismo valor de la variable que se repite. De Morgan. Corresponde a otra manera de expresar las funciones NOR y NAND. Por un lado la función NOR se expresa como el producto de las dos señales previamente negadas. Y por el otro la función NAND se expresa como la suma de ambas señales también previamente negadas. Todas estas reglas del álgebra de Boole son útiles para reducir grandes expresiones de entrada inicial, provenientes de los problemas a resolver a unas más pequeñas y sencillas. Esto haría más económicos los costes de materiales en los montajes de circuitos de control potencia eléctrica y electrónica. Es importante practicar ejercicios de simplificación con un lápiz y papel, cuando se está estudiando como preparación hacia proyectos o trabajos donde hay dinero de por medio. Siendo así, este procedimiento debería de ser un paso más, por lo que sería más útil recurrir a fuentes en la web o programas que hagan este trabajo de forma inmediata. Estas mismas bases conceptuales también hicieron posible la construcción de la electrónica, que a diferencia del control eléctrico, esta maneja cantidades muy bajas de electricidad, y que es desarrollada para el procesamiento de datos e información recibidos, dando respuesta casi inmediata y en tiempo real.
piensa que, a cualquier necesidad, a esta se le debe estudiar buscando datos de entrada inicial y de respuesta, obteniendo así expresiones algebraicas que sean susceptibles de simplificar, todo con la ayuda de los postulados del álgebra de Boole. Así es como se ha pasado de construir grandes extensiones de cables y elementos electrónicos, a placas que ocupan mucho menos espacio. Esperamos te haya gustado este video, dale me gusta si es así, también suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones cuando publiquemos más videos de ciencias e ingeniería. Hasta pronto.